En este mediodía paseño estamos a través de Cana FM 98.5, cabina 12, el noticiero. Vamos a hacer un alto en las noticias, vamos a ir a la entrevista, estudio número 2. Estamos a través de la línea telefónica, a través del celular, con el licenciado Marco Quisbert, con quien vamos a hablar de el coronavirus. Pero en esta ocasión no vamos a tocar los temas que ya son conocidos acerca de la prevención de esta enfermedad. Vamos a hablar de otros temas que también son importantes. El tema, por ejemplo, de la solidaridad, el tema de los valores, el tema de la humanidad, en algunos casos, de las personas contagiadas. ¿Cómo podemos tratar a las personas que tienen coronavirus? En algunos casos se habla, por ejemplo, de una discriminación absoluta por el peligro del contagio. Pero, ¿qué hay detrás de esa persona? Muchas veces no conocemos su estado social, su nivel de vida, el tema económico, por ejemplo. Y ahí se incluye con bastante humanidad el tema de la solidaridad y los valores. También quisiera tocar con el licenciado Marco Quisbert acerca de la información, la desinformación y el manejo de los medios de comunicación sobre este tema en este momento, en este segundo brote. Se ha anunciado un segundo brote que aparentemente ya ha comenzado en la ciudad de Santa Cruz y otros departamentos como La Paz, Cochabamba, estaríamos siguiendo también los mismos pasos. Para hablar sobre estos temas, vamos a invitar al otro lado de la línea telefónica al licenciado Marco Quisbert, con quien vamos a conversar. Licenciado, ¿cómo está? Bienvenido a Radio Cana. Háblenos, por favor, sobre estos temas que son importantes, más allá de la prevención. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, como bien se decía, ¿no? Vamos a hablar un poco de estos temas importantes, tomando en cuenta que se dice mucho en medios de comunicación, en redes sociales, pero así como hay una excesiva carga de mensajes, no necesariamente estos mensajes son los más adecuados, ¿no? Aprovechar también para saludar a toda la audiencia de Radio Cana en este espacio que me brindan y presentar un poco lo que nosotros como Red de Participación Ciudadana y Control Social estamos haciendo respecto a esta situación de pandemia que estamos atravesando, ¿no? Nosotros estamos promoviendo una campaña que se llama Valores para vencer al COVID-19, que fuera de no descuidar los aspectos sanitarios de la enfermedad que ya todos conocemos y de alguna forma nos hemos ido informando, más bien concentrarnos en esto que tú mencionabas, los valores que podemos tomar en cuenta en la campaña, ¿no? Tales como el compañerismo, la empatía, la solidaridad, la reciprocidad y el respeto. Mucho con lo que atravesamos, lo que pasó en junio o julio, que han sido meses críticos en el país, agosto, se han evidenciado, además de las debilidades que había en el sistema de salud, que al fin y al cabo también las han tenido otros países, no es que las hayamos tenido solamente nosotros porque nos agarró de sorpresa la enfermedad, ha sido las asimetrías y desigualdades que tenemos como sociedad, ¿no? Mucho descuido, ha habido incluso situaciones en las que a personas que estaban contagiadas se las ha aislado socialmente, que no tiene nada que ver con el distanciamiento social, ¿no? Que es una forma de cuidado, que en algunos extremos incluso se ha llegado a poner algunas marcas, cosas en las viviendas para que la gente no se acerque, y eso no es una buena forma, no es humano trabajar de esa manera o accionar de esa manera, porque nosotros nos corresponde en esta humanidad ser también solidarios, y como mencionabas al inicio, muchas veces las realidades de estas personas son muy diferentes. Por ejemplo, quienes han pasado mejor la pandemia han sido los que no han tenido empleo, por ejemplo, no un empleo fijo, que de alguna forma han recibido algún tipo de ingreso, pero ha habido muchas familias que no han tenido esa posibilidad, ¿no? Entonces, cómo, por ejemplo, en los barrios se ha organizado para atender a estas familias, lejos de aislarlas, ¿qué se ha podido hacer? Y es en ese sentido que nosotros concentramos la campaña, ¿no? Promoviendo estos valores. Licenciado, es importante aclarar si esto también ha ocurrido en las clínicas. Muchos comentarios, mucha crítica por parte de mucha gente, familiares que han pasado el tema del COVID-19 o han tenido algún familiar con esta enfermedad. Han criticado bastante el trato humanitario en algunos hospitales. ¿Será que en los hospitales, de la misma manera, se ha tratado o se ha discriminado a los pacientes con coronavirus? Sí, bueno, eso se ha notado con más evidencia en las instituciones privadas, ¿no? Donde incluso hasta las garantías que se pedían para que una persona pueda ser atendida eran bastante altas, elevadas, ¿no?
y eso definitivamente ha generado una situación de discriminación. En el tema educativo lo propio también, ¿no? Al declarar la finalización del año escolar y la educación a distancia, en muchos casos, también ha sido un hecho de discriminación que está bien que por la situación de emergencia nos ha pescado de sorpresa y no hemos sabido reaccionar, pero que creo que en este momento estamos a tiempo de resolverlo, ¿no? Y es fundamental el tema de los valores. Hablábamos del compañerismo, por ejemplo, que en las mismas instituciones, y ha habido instituciones públicas y privadas que sabían de personas que estaban contagiadas, que igual las han obligado a ir a su fuente de empleo, ¿no? Poniendo en riesgo incluso al resto de los empleados, ¿no? Entonces ha habido bastantes situaciones de injusticia, ¿no? Que es lo que ahora nosotros con esta campaña, si bien puede parecer muy, ¿cómo decirlo?, de mucha expectativa, pero que a la de la realidad no que sea más difícil aterrizarlo, pero por lo menos tener presente estos valores, ¿no? La justicia, por ejemplo, donde también en algunos casos en estos centros de salud el mismo personal médico tampoco tenía los implementos para poder atender. Y aquí ha sido un detonante fundamental para que la gente tenga bastante miedo a la enfermedad, ha sido el manejo comunicacional que se le ha dado a la misma, ¿no? Sí. Desde, por un lado, poca información verificada que se difundía por redes sociales, por los mismos medios de comunicación. Nosotros mismos a veces somos cómplices al reenviar noticias que ni siquiera nos hemos tomado la molestia de verificarlas si eran correctas, ¿no? Entonces eso ha generado también mucho miedo. Los médicos que con la falta de insumos también, que además recibían esta mala información, en muchos casos ni siquiera nos estábamos topando con la enfermedad por primera vez, no sabíamos cómo tratarla. Entonces se han presentado diferentes situaciones de injusticia, ¿no? Que por lo menos con esta campaña nosotros queremos que la gente, la población, tome conciencia, ¿no? La empatía, que es muy importante, esto de ponerse en el lugar del otro. Como anécdota yo puedo comentar que, por ejemplo, en el barrio donde yo vivo, se ha hecho como un levantamiento de información de ver qué familias por calles, ¿no?, son las que están siendo más golpeadas, y como vecinos apoyar también a estas familias, ¿no? Porque como decía al inicio, la fuente de ingresos ha caído sustancialmente. No todas las familias tienen una persona que tiene un empleo fijo, entonces la búsqueda de ingresos se ha hecho difícil. En algunos casos había familias que estaban pasando situaciones de agua y mucho menos van a pensar en los medicamentos, primero quieren sobrevivir, ¿no? Entonces, y el tema de los medicamentos, que en ese tiempo también todos han aprovechado, ¿no?, para subir los precios, cuando más bien debería hacerse todo lo posible por garantizar el abastecimiento y el acceso a toda la población, ¿no? Licenciado, me parece importante también retomar el tema de los medios de comunicación o los instrumentos de comunicación en nuestro entorno, que han llegado a un punto en el manejo extremo de la enfermedad, buscando información acerca del COVID-19, se ha llegado a desinformar ante el hecho de que, no sé, se habla de una especie de psicosis cuando, por ejemplo, algún medio de comunicación habla de que se están levantando muertos, que los muertos están en las puertas de los hospitales, que están en sus movilidades particulares buscando ayuda, etcétera, etcétera. Y sobre eso algunos medios han aportado, pero negativamente, porque a esa información aumentaban la información amarillista de feminicidios, de asesinatos todos los días. Esto puede causar problemas muy serios en el tema psicológico en el ciudadano común y corriente, licenciado. No, definitivamente, y aquí hay que tomar en cuenta justo dentro de esta campaña dos elementos claves, que son la honestidad y la responsabilidad, ¿no? En muchos casos por generar información, porque también como población a veces, ahí está la responsabilidad nuestra, demandamos sensacionalismo, demandamos nuestro morbo, queremos ver cosas trágicas, y entonces los medios también aprovechan esa situación y pues, nos presentan ese tipo de cosas, y en vez de emplear mensajes positivos que ayuden, porque esto de la enfermedad del coronavirus, el estado de ánimo es fundamental para sobrellevar la enfermedad, incluso a veces mucho más que el tema médico solamente, ¿no? O tema de medicamentos. Es la misma persona cómo responde, porque al final del día es el organismo de cada persona la que va a responder a la enfermedad, ¿no? Y dependiendo del estado de ánimo que tenga esta persona, pues también va a superarlo de mejor manera.
y los medios de comunicación con ese sensacionalismo de informar, de estar pendientes de las clínicas o de los hospitales, de cómo está llegando, que si las colas, o que cuántos fallecidos hay o cuántos contagiados hay, no ayudan precisamente. Más bien lo que la población necesita son mensajes, primero que sean verificados, ¿no? Porque también no es empezar a disparar cualquier tipo de mensajes, pero que sean más de esperanza, de cómo más bien estamos atravesando, respondiendo a la enfermedad, lo estamos resolviendo. Sin andar lejos, la semana pasada, por ejemplo, con ese tema de las vacunas, así entre comentarios salen el temor que están metiendo, por ejemplo, a la vacuna rusa, de que no se han hecho pruebas específicas. Cuando uno busca información, se documenta en la página web oficial. Yo al menos consulto bastante la página web de la OMS y ahí está toda la información. Entonces, no dejarnos llevar por estos memes, por estas campañas a veces de desinformación, y tener la capacidad nosotros, pues, y ahí está la responsabilidad que podemos asumir, de verificar esta información, validarla. Ahora podrán decir, no todos tenemos acceso a la información, ya correcto, es de acuerdo, pero si tú no has podido verificar la información, por lo menos no ayudes a difundirla, no, porque estás haciendo más daño que bien. Muchísimas gracias, licenciado. Ha sido importante hablar este tema, no tanto por la información, los datos que actualmente los medios de comunicación están manejando, sino esta información que tiene que ver con la solidaridad entre seres humanos en este tiempo de coronavirus. Facilitador Incidencia Política de la Red de Participación Ciudadana y Control Social, PCCS, licenciado Marco Kisber. Muchísimas gracias y estaremos en otro contacto telefónico con más información. Muchísimas gracias por su participación en Cabina 12, licenciado. Quizás algún mensaje a la ciudadanía, licenciado, en la parte final de esta entrevista. Bueno, en principio agradecer por el espacio, ¿no? Nosotros siempre estamos dispuestos a apoyar a la población en diferentes temáticas, principalmente lo que nos especializamos es la participación ciudadana y el control social. No hemos querido quedar indiferentes a la situación de pandemia, y en ese sentido hemos lanzado esta campaña positiva, ¿no? Recalcar simplemente el tema de los cuidados, ¿no? Lavarnos las manos, usar el barbijo y el distanciamiento social, pero que eso no signifique la exclusión social tampoco, ¿no? Muchas gracias a Radio Pana por este espacio y, bueno, será hasta otro momento.